Estamos de vuelta con más información en Buenos Días y en este segmento del programa nos ponemos cómodos con un cafecito en mano para escuchar las recomendaciones que nos tiene Leonardo Trecci sobre las creencias que pueden llegar a transformarse en limitantes. Buenos días, Leonardo. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Te Como viniste con la siempre, bufanda? bufanda, gorro. Uno cuando está en Miami, Nota radicalmente la radicalmente el diferencia. frío. Pero buenísimo porque sí, con más energía. Así Para lo es. que vamos a hablar hoy, que son las creencias ¿Qué limitantes. son las creencias, Mira, las Leo? creencias son cápsulas de información que nuestro cerebro o nosotros como seres humanos utilizamos consciente o inconscientemente para solucionar situaciones en la vida o para crear situaciones en nuestra vida. La creencia como tal no es necesariamente mala ni buena, simplemente es una creencia y esas cápsulas de información que están allá almacenadas en nuestra mente, en nuestro cerebro, por lo general se forman los primeros 7 años de vida. Sin embargo, continuamos durante el resto de nuestra vida generando creencias limitantes producto de situaciones o momentos que hemos vivido en nuestra vida, productos de aprendizaje de nuestros padres, de nuestros maestros, nuestros compañeros de trabajo. Entonces, generalmente, esas cápsulas de información pueden ayudarnos para o potenciar algo que es beneficioso para nuestras vidas o pueden ser limitantes, que es realmente de lo que venimos a hablar hoy, de cómo podemos transformar esas creencias limitantes en creencias que sean potenciadoras para que nos ayuden a conseguir el éxito, nos ayuden en nuestras relaciones de pareja, en el trabajo, a cuidar a nuestros hijos en general, en todas las situaciones de nuestra vida. ¿Por qué? Porque las creencias como tal, al ser limitantes, se llaman precisamente limitantes porque definitivamente no nos permiten ver objetivamente las situaciones que están pasando o ver objetivamente una situación que está pasando para poder buscar soluciones alternativas de una manera, digamos, desasociada, que era es lo que hemos hablado generalmente. Leo, normalmente esas creencias las arrastramos nosotros de nuestra familia porque nos las instalan nuestros padres cuando estamos creciendo, ¿no? Pero muchas veces nos damos cuenta que esas creencias nos entorpecen en nuestro día a día, como por ejemplo, las creencias que cuando nos dicen es que el dinero no es bueno tenerlo, Ujú. es que la gente rica tiene más problemas, es que los hombres son todos malos, o sea, Ujú. siempre te va a ir mal en tus relaciones de pareja. ¿Cómo podemos hacer porque la mente no olvida, cómo podemos hacer para desinstalar ese programa y transformarlo Sí, positivamente? bueno, lo principal es que nuestros padres nos instalan las creencias. Es que, digamos, formamos parte de un grupo de creencias o de una cultura que viene en sí asociada a creencias. Allí en pantalla pueden ver varias creencias limitantes que, bueno, estuve realmente buscando creencias que podrían ser comunes para nosotros como venezolanos, como latinoamericanos y que nos hacen definitivamente mucho daño. Si quieres, en producción pueden poner la lámina número 2 después de que rote esta, mientras tanto que las personas vayan viendo y se vayan identificando con estas creencias limitantes, donde pueden ver, por ejemplo, todos los hombres son iguales, las mujeres todas son unas interesadas, Ujú. el dinero digamos, es algo negativo, o tener dinero es malo, o las personas se ganan, tú ves a una persona que es rica, una persona que tiene dinero, de alguna manera lo consiguió, pero no necesariamente siempre te hacen pensar que de alguna manera no es buena la Correcto. forma como consiguió el dinero, o los no puedo y no merezco, que es lo que estamos viendo ahorita en pantalla, que son las peores. O sea, las creencias limitantes de no puedo, o no merezco, o soy incapaz de, son las creencias que por lo general nos impiden avanzar o construir un futuro para nosotros que sea próspero, que sea de bienestar en todos los ámbitos de nuestra vida. Y son las primeras que nosotros debemos de alguna manera transformar. Leo, todo esto ocurre a nivel inconsciente. Es To- decir, nadie está consciente, no voy a decir nadie porque no quiero generalizar, pero normalmente cuando caemos en estos errores no estamos conscientes de que esa creencia nos está limitando. Es a nivel consciente y a nivel inconsciente. Las creencias las utilizamos de las dos maneras y siempre están presentes allí. Ahí, por ejemplo, cuando hicimos la rotación de las creencias, por lo general nosotros estamos muy acostumbrados a fustigarnos, ¿no? Cuando algo nos sale o cuando hacemos algo mal. Esa repetición o esa creencia de decir, yo sí soy bruto, soy idiota. Todas esas son creencias que te hacen limitarte para poder alcanzar los objetivos. Por ejemplo, las personas que se consideran enemigas de la tecnología, que dicen, no, es que yo no puedo, yo
no sé nada de eso, yo no puedo abrir un documento de Word, yo no sé cómo manejarme en Internet, no sé cómo revisar un correo electrónico, sobre todo las personas que por generación, por una cuestión generacional no se han visto vinculadas a ellos. Todo eso son creencias limitantes que nosotros de alguna manera tenemos que transformar. Entonces las creencias de yo no puedo, yo no merezco, el yo no merezco, es una creencia que por lo general se implanta cuando tenemos mucha culpa, ¿no? Cuando sentimos culpa por cualquier cosa en la vida, esto sobre todo cuando hemos tenido padres que han sido, digamos, muy castigadores o que quieren la perfección para el hijo y entonces la forma de conseguir esa perfección es castigándolo de alguna manera, porque todo se lo enseñan en base a merecimiento, es decir, si así pasas el examen, nos vamos de viaje. O sea, todo es merecimiento, o sea, estás pagando para que las cosas de alguna manera se den, hacen que generemos en nuestra mente esos pensamientos de yo no merezco y los pensamientos de yo no puedo, por supuesto, que son los peores. Todo lo contrario, nosotros tenemos que cambiar nuestras creencias limitantes, hacernos conscientes de cuáles son esas creencias que nos están limitando y que nos impiden alcanzar las cosas que queremos y empezar a desmontarlas. Las creencias no se pueden olvidar. O sea, tú no puedes agarrar una creencia limitante que tienes y simplemente con un ejercicio desaparecerla. Las creencias hay que reprogramarlas. Por tanto, es sumamente importante que identifiquemos cuál es nuestra creencia limitante y la transformemos o le pongamos arriba una creencia que sea una creencia no limitante, una creencia, como yo le digo, potenciadora. O sea, una creencia que más bien te ayude a conseguir y alcanzar los objetivos que quieres en la vida. Pues eso sería lo que llamamos afirmaciones positivas. Es decir, si yo no tengo tanta facilidad para la tecnología, yo lo transformo y digo, de aquí en adelante yo estoy abierta para aprender sobre la tecnología. Es correcto, son afirmaciones y mientras más las repites, más se convierten realmente en creencias. Y evidentemente, mientras más las vives, más se convierten en creencias. Cuando te empieces a dar cuenta de que no es verdad lo que estabas diciendo, o sea, que estabas utilizando esa creencia como un mecanismo de digamos, querer afrontar el miedo que tienes a la tecnología, o sea, no querer afrontar ese miedo, y la transformas en una afirmación positiva, eso se convierte ya de inmediato en una creencia y ya la suplantas. ¿Por qué? Porque ya tu mente está experimentando una situación diferente a la que tú crees que va a pasar. Después del miedo está la vida, que es lo que yo siempre he creído. Cuando nosotros afrontamos una situación que nos da miedo y nos damos cuenta que no hay por qué tenerle miedo a esa situación, descubres la vida, o sea, realmente respiras, empiezas a ver el mundo de una manera diferente. Entonces, es muy importante que transformemos todas estas Tú te creencias. desenvuelves en dos áreas sumamente interesantes que se Ajá. compenetran, que es la programación neurolingüística y el tema del emprendimiento. ¿Cómo ayudas a potenciar a tus clientes para que venzan esos miedos, esas creencias limitantes y puedan llegar a su objetivo? Bueno, lo primero que es parte del ejercicio que vengo a hacer hoy es que, bueno, cuando tú haces un ejercicio de coaching empresarial, te das cuenta de inmediato por el lenguaje verbal y no verbal cuáles son las creencias limitantes que pueden estar afrontando tu cliente. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con programación neurolingüística pasa por un proceso de introspección, ¿no? Donde la persona tiene que darse cuenta, y ser consciente de las cosas que lo están limitando. Entonces, lo principal que debe hacer una persona es, vamos otra vez al escrito que a ti te gusta mucho, es hacer una lista de todas las creencias limitantes que pueden estarte afectando en todos los aspectos de tu vida y por qué esas creencias limitantes te pueden estar afectando. Por ejemplo, yo no puedo hablar en público o me da mucho nervio hablar en público. Eso es una creencia limitante o peor aún, por ejemplo, en la escuela, si alguna vez tuviste una exposición, no estudiaste para la exposición y de alguna manera sentiste vergüenza porque hiciste una exposición donde no saliste pero para nada, para nada Ni bien. cerca de Oye, bien. esas cosas se quedan en tu mente como creencias limitantes. Entonces tú dices, yo no puedo hablar en público o podría meter la pata o podría de alguna manera decir algo que no es correcto. Entonces ese miedo a la no aceptación de a quien al público al que le estás hablando. Esa es una de tantas. Por ejemplo, las personas, las mujeres o los hombres que nos rodeamos de alguna manera de personas tóxicas o personas que no son para nada colaboradoras con nosotros en la vida. Porque, por ejemplo, a nivel de confianza, yo no confío en nada ni en nadie. Eso es algo que es muy popular, sobre todo entre los latinoamericanos decirlo. Es que aquí no se puede confiar en nada ni en nadie. ¿Qué pasa? Tu cerebro como eso es una afirmación que tú tienes allí, y está allí, esa creencia está allí supuestamente para, de alguna manera,
para que te vaya mejor en la vida, tu cerebro va a tratar de ratificártela. Entonces, ¿qué crees tú que vas a hacer? Te vas a rodear de gente que no, en la cual no puedes Porque confiar. vas a traer esa energía de miedo que estás emanando. No, porque inconscientemente estás tratando de ratificar una creencia Ya que tienes en entiendo, el cerebro. ya Porque entiendo. nosotros como seres humanos tenemos una necesidad de siempre de ratificar Lo que lo que creemos, creemos. ya Entonces, entiendo. evidentemente, si es una creencia, para que la creencia se fortalezca, tienes que ratificarla. Todos los hombres son iguales. Esas mujeres que se les repite la misma historia, ¿no? No funcionó con uno, viene el otro y es exactamente lo mismo, y viene otra vez el otro y es exactamente lo mismo. ¿Y es por qué? Porque tienes una creencia limitante en tu cerebro que te está atrayendo la misma pareja. O, por ejemplo, yo necesito un hombre que me represente, o yo no puedo estar con un hombre que le vaya peor que yo. Y, es decir, estás asociando el hecho de estar con una pareja con cosas que tienen que ver con índole financiero, ¿no? Leo, ¿cómo hacer para transformar esas creencias en algo positivo? Porque las consecuencias son increíblemente dañinas para nosotros. No, no caemos en cuenta que permanecemos más tiempo en la victimización Ujú, que en la causa, que es ujú. cuando yo asumo el poder y la responsabilidad de mis acciones. Hay gente que cree que todo lo que les ocurre es casual y dicen qué mala suerte tengo yo porque no he conseguido una pareja o qué mala suerte tengo yo porque siempre termino en un conflicto en el trabajo y no asumen que somos co-creadores de eso que nos Esos pasa. son también creencias limitantes. O ese dicho que dice, unos nacen con estrella y otros Y otros nacen estrellados. estrellados. Correcto. O suerte te de Dios que el saber nada te vale. O no tengo suerte en el amor, pero tengo suerte en el juego. Todas esas son creencias que están allí implantadas y que nosotros no sabemos el daño que nos están haciendo y que definitivamente hay que transformarlas. El ejercicio es súper sencillo, es lo que les estoy diciendo, es anotar en una lista todas las creencias que usted considera que son limitantes. Pero no va a anotar 5, no va a anotar 10, va a anotar todas las que considere que son limitantes y va a anotar por qué cree que están limitándolo en la vida. Entonces, después de que hagas y anotes todas esas creencias allí en una hoja de papel, vas entonces a anotar una creencia que suplante a esa creencia limitante. En positivo. En positivo. Por ejemplo, que sucede mucho con los migrantes en todos los países. Esa creencia que se ha generado de yo no puedo trabajar en lo que me gusta. O lamentablemente cuando uno es migrante, uno no puede trabajar en lo que a uno le gusta. No, eso no es cierto, pero para nada. Para nada. Básicamente, ¿qué estamos haciendo? Si tu cerebro, si tú te repites eso constantemente, tu cerebro va a querer ratificar que eso es así y te vas a encontrar buscando trabajo en cosas que no te gustan. Entonces Sí, allí, por ejemplo, lo ven. Yo merezco, yo puedo, yo quiero hacerlo, elijo estar bien, conseguiré el trabajo que quiero. Entonces, en general, uno tiene que buscar la creencia, anotar todas las creencias, como les digo, no 5, no 10, muchas, porque todos tenemos montones de creencias sí, podemos limitantes, hacer un listón. un listón, y ir poco a poco reemplazándolas. No es algo que va a cambiar de un día para otro. Pero si uno es consciente de las creencias limitantes que tiene y es consciente de cómo las puede reemplazar, inmediatamente el cerebro se va a switchar. Un ejercicio también bueno para eso, después de que hagas la lista, es asociar a eso a un anclaje. Por ejemplo, cuando te veas diciendo, es que todo me sale mal, porque eso es Ujú. otra creencia limitante, haces un sonido, o sea, asocias esto, cuando te veas diciéndolo, haces así, y entonces dices, no, todo me sale bien. Yo consigo todo lo que quiero. Un- O no, es que no es que me salió mal. Es que voy a ver qué es lo que está pasando porque voy a conseguir por qué esto está sucediendo así y voy a cambiar esa realidad y voy a lograr tener éxito en cada una de las cosas que me propongo. Nos están preguntando un televidente cuáles Ajá. son las consecuencias de las creencias. Es decir, cómo le funciona en la vida a la gente que es exitosa y por qué la gente que no logra sus objetivos tiene que replantear esas creencias. Bueno, ahí sí, justamente lo traje y tengo por allí una lámina para hablarle precisamente de las consecuencias de no solucionar este tema de las creencias limitantes. No sé si producción las Sí, puede ya las vamos a colocar, proyectar. pero Ujú. mira, básicamente te impiden crecer y además te hacen rodearte de personas que no son personas vitamina que te impulsan, sino más bien de personas que pueden ser tóxicas o que pueden retrasar tu crecimiento. Como te dije, como necesitamos validar la creencia, entonces estaremos buscando constantemente cosas relacionadas con esas creencias limitantes que tenemos y que muchas de ellas son muy fuertes.
Tenemos problemas además con las relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque bueno, tenemos una cantidad de creencias allí que de alguna manera nos afectan y no solo nos afectan a nivel de crecimiento con nuestra pareja, sino a nivel de cómo, del bienestar completo familiar, creencias también como por ejemplo con los hijos de que los hijos solo dan problemas, o sea, eso afecta porque siempre vas a tratar de ratificar lo que estás diciendo y por supuesto la imposibilidad de crecer económicamente. Cuando tienes una creencia de yo no puedo, o es muy difícil ahorrar, que pero no te das cuenta que realmente lo que estás haciendo es un mal manejo de los recursos que te están llegando. Creencias, por ejemplo, como, que son creencias limitantes como que hay que verse abundante para estar abundante. Entonces agarras todo el dinero o todo el dinero que podrías ahorrar y lo inviertes y lo gastas en ropa extremadamente cara o no analizas antes de comprar un vehículo porque tú necesitas mostrar de alguna manera que te está yendo bien cuando realmente estás apenas en un proceso de crecimiento. Entonces todo el dinero lo botas, lo malgastas, ¿no? Eso también impide crecer económicamente y sobre todo no creer que puedes lograr las cosas al momento de reunirte, por ejemplo, con un inversionista que puede invertir en una idea que tú tengas, no creer que lo puedas lograr jamás en la vida vas a convencer a la persona o peor aún, vas a conseguir personas en las cuales no vas a poder confiar porque también hay creencias limitantes referidas a todo el mundo me quiere estafar o todos son unos tramposos. Entonces, por eso es que la gente con dinero no se puede confiar. Todos son creencias limitantes que son absolutamente falsas. Las personas que les va bien en la vida, que han sabido vencer estas creencias limitantes, están todo el día reprogramando su cerebro y es la invitación que yo le hago a todos los que nos ven en no pensar en qué es lo peor que nos puede pasar, sino en pensar qué es lo mejor que nos puede pasar. Que eso es otra creencia limitante. ¿Cuáles eran esas dos creencias, Leo, en lo personal, tuyas limitantes, que cuando aprendiste todo este conocimiento las modificaste y puedes dar testimonio de que verdaderamente se pueden transformar? Mira, una creencia que yo tenía muy arraigada en mi ser era, por ejemplo, con el tema del hábito de fumar. Era la creencia de que no puedo contra el hábito. Entonces, cada vez que lo intentaba, yo había generado una creencia limitante que era una creencia de lucha con el hábito del cigarrillo. Entonces era una creencia como, de hecho la tenía tan arraigada que yo recuerdo que yo siempre decía, lo que pasa es que inclusive dejar el cigarrillo es peor que el alcoholismo y peor que la droga, porque es un hábito fácil de retomar. Eso es una creencia absolutamente limitante. O también tenía como creencia que el cigarrillo me relajaba en momentos en los que yo estaba muy estresado. O sea, que era como un puente hacia la tranquilidad. Todo eso son creencias limitantes con cualquiera de los hábitos que nosotros podamos de alguna manera tener. Y lo otro es la creencia de pensar que la tenía muy arraigada, que uno debe estar detrás de la palestra y no delante de la palestra. Esa es una creencia que tenemos casi todos los emprendedores y digamos es un mecanismo que asumimos y que tenemos para no, digamos, por el miedo a brillar con luz propia. Entonces estuve muchos años de mi vida asesorando personas, estando detrás de, en lugar de estar delante de y mostrando qué es lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo hoy aquí. Ujú. Muchos años ayudando a otros a brillar en lugar de brillar yo mismo. Entonces, esos son también creencias limitantes que, bueno, que nos impiden de alguna manera avanzar. ¿Cómo podemos utilizar la autohipnosis para eso? Para cambiarnos todos esos pensamientos y el poder de la visualización de lo que queremos. Mira, la autohipnosis o la hipnosis guiada que sea consciente, de alguna manera, o hacer ejercicios, no sé si tú lo sabes, pero la verdad es que durante nuestro día pasamos estamos muchas veces hipnotizados y no nos damos cuenta. Ujú. Por ejemplo, cuando usted va manejando y llega directamente a los lugares porque el cerebro ya está acostumbrado a llegar ahí, digamos, ahí estás de alguna manera en un estado hipnótico donde el inconsciente te está guiando y te está llevando a ese lugar. De hecho, muchas veces si has estado mucho tiempo yendo al mismo lugar, te cambias de trabajo y de repente dices, ¿qué hago yo aquí? Yo, El cerebro te guía. yo me mudé esta semana pasada, he ido 3 veces a mi dirección anterior de vivienda y Bueno, de pronto descubro como que, ¿de verdad qué estoy haciendo yo aquí? bueno, eso es un estado hipnótico. Entonces, de alguna manera, aprender con respiración, con meditación,
a implantar esas creencias, esas nuevas creencias en nuestro cerebro a través de la autohipnosis o a través de la hipnosis consciente ericksoniana, que también se utiliza mucho en el PNL, que una persona te ayuda a suplantar creencias con objetivos, puedes suplantar muchas creencias con un solo objetivo, es sumamente, evidentemente, beneficioso. Sin embargo, todo se trata de un trabajo de ser consciente. En la vida, nosotros tenemos que ser conscientes de las cosas, de todo. Porque después de que, por ejemplo, uno pasa por una situación que le genera mucha molestia, producto, por ejemplo, de una creencia limitante, uno siempre tiene que detenerse y pensar por qué reaccioné de esta manera y cómo hubiera reaccionado si mis creencias no estuvieran arraigadas hacia esto, ¿no? Por ejemplo, no sé, cuestiones que tengan que ver con el dinero. Por ejemplo, pensar la creencia limitante que dice que el dinero no da la felicidad, que es una creencia malísima, 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 malísima. El dinero sí forma parte de la felicidad. No la puedes comprar. La felicidad evidentemente no se puede comprar, pero definitivamente cuando tú vives una vida donde no tienes deudas, donde tienes abundancia, no solamente para poder cubrir todos tus gastos, sino para ayudar a otras personas, eso evidentemente te da felicidad, por lo menos te da sosiego y paz. O sea, te quita esa sensación de intranquilidad. Entonces, eso es otra creencia limitante que nosotros tenemos que derrumbar. El dinero sí es parte de la felicidad. ¿Y por qué no quererlo en mi vida? El dinero solo trae problemas, nada que ver, el dinero no trae problemas, el dinero soluciona problemas. Si no, pregúntenle a las personas que tienen dinero si no se les hace más fácil solucionar problemas que tienen que ver con la salud. O inclusive ayudar a otros a solucionar problemas que tienen, por ejemplo, que ver con la salud. Entonces el dinero no es la fuente del problema. Sí, esas son creencias instauradas, en mi caso desde la infancia, porque también lo escuché muy repetidamente de mis padres, y que ya cuando tú lo haces consciente, tú dices, no, yo tengo que reprogramar esto porque esto no es normal. Como lo que tú decías de que mi mamá siempre decía, mientras que tengamos en la casa como para cubrir las necesidades básicas, estamos bien. Entonces, eso no te crea la necesidad de exigirte más o de ahorrar o de Sí. invertir. Entonces, Sí. ya te están Hay otra limitando. creencia limitante que es muy común también, que es parecido a lo que estás diciendo, bueno, parecido no, es exactamente lo que estás diciendo, que es decir, a mí, gracias a Dios, no me hace falta nada, pero tampoco me sobra. Esa es una creencia súper limitante. ¿Por qué? Porque vas a mantener tu cerebro y tu mente consciente e inconscientemente trabajando para que no te falte nada, pero para que no tengas suficiente para saber que si llegara a pasar algún imprevisto, tienes con qué cubrirlo, o si te quieres de repente dar un viaje o quieres darte un gusto, te lo puedas dar. ¿Y por qué no? La vida es para vivirla, es para disfrutarla. Si queremos vivir el hoy, hay que disfrutarlo, y si eso cuesta dinero, hay que pagarlo. Y para pagarlo se necesita trabajarlo, ¿no? Claro. Entonces, igual que decir, Marjorie, que para triunfar en la vida hay que esforzarse demasiado. Eso también es una creencia limitante. Una buena idea, bien trabajada, con tranquilidad, con sosiego, buscando a las personas adecuadas, puede irle muy bien sin tanto trabajo. Puede Entonces, fluir en armonía. Yo totalmente. recuerdo que Cala decía sobre este tema que él le recomendaba a la gente cuando le preguntaba, ¿y cómo te sientes tú? La gente en Cuba decía, bueno, en la lucha. Entonces él decía, no, mira, tienes que programarte positivamente y decir que estás bien. Entonces la gente decía, bueno, estoy en la luchita. Y él decía, realmente cuesta tanto reprogramarse, o sea, como ¿por qué no lo hacemos? Y tiene razón. Hay gente que tú le preguntas, ¿cómo estás? Y te dice, más o Más menos. o menos, Entonces, o aquí vamos. o aquí vamos. Sí, no, todo eso son no solo creencias, sino que también el poder de la palabra, que es tan fuerte, porque lo que decimos prácticamente lo lanzamos al universo y lo escuchamos. Entonces es como una repetición, pero básicamente los únicos que podemos cambiar y transformar nuestras vidas somos nosotros mismos siendo conscientes. Walt Disney, que fue una persona que, digamos, estuvo muy vinculada a vencer las barreras y muy metida con el tema de esto muy metido con esto de la programación, decías algo parecido a esto. Tanto si me dices que te va bien, o tanto si me dices que eres exitoso, como si me dices que no lo eres, estás en lo cierto. Es decir, tú puedes ser lo que tú quieras ser siempre y cuando tú estés consciente que quieres serlo. Entonces serás exitoso en la medida de que tú te sientas exitoso. Si tú dices por ejemplo, esa palabra, yo tenía una palabra antes de empezar con todo esto muy arraigada a mí,
pero era más como no era una creencia limitante, pero sino era como una frase que la tenía, que era repetir mucho, qué fracaso, qué fracaso, qué fracaso. ¿Cómo lo transformé? Primero siendo consciente de que el fracaso no existe, que realmente lo que existe es como un cambio de plan, o hay que ser lo suficientemente flexible para darse cuenta que algo no está funcionando como te lo planteaste, y haciendo esto que te estoy diciendo, cada vez que me lo decía, no, ningún que fracaso, que éxito, que bien nos va. Y la verdad funciona, la vida les va a cambiar. Parece magia, pero no lo es tecnología. Estoy haciendo el curso que me recomendaste de programación neurolingüística, el entrenamiento de 9 días, que es espectacular. Así de es. verdad que se los recomiendo de todo corazón porque es un regalo. Y para mí fue tan revelador saber que cuando tú repites algo, esto queda en tu mente inconsciente y llega un momento que te lo crees y que no se establece la diferencia entre lo que es real y lo que no. Entonces te familiarizas con eso, atraes eso a tu vida y lo haces realidad. Es tan importante el poder del pensamiento. Claro, para lo bueno y para lo malo. Más adelante vamos a hablar de eso en la próxima semana porque ya me están diciendo, producción, que tenemos que despedir. ¿Qué te parece el tema del rapport? De que hagamos Podemos hablar del de las rapport, conexiones. que es muy importante si estás emprendiendo un negocio, si, digamos, o quieres solucionar una situación personal, quieres de alguna manera ganar nuevos amigos, influenciar en la gente, conseguir de alguna manera lo que te propongas. Es muy importante, bueno, es necesario generar rapport, que rapport no es más que generar confianza, y podemos hablar la semana que viene de cómo generar rapport con otra persona. Mira, yo me reí tanto cuando empezamos a hacer el análisis de las personas que hacen rapport. Rapport es como una especie de conexión, de compenetración, de empatía que se genera entre dos personas y que están así, de pronto una se rasca y la otra por imitación hace lo mismo. Entonces quiere decir que estamos como en sintonía con la información, porque imagínense qué terrible sería que Leo llegue aquí al estudio a darnos todo este tipo de información y yo esté con manos cruzadas, con pies cruzados y con una actitud negativa, con Así el ceño es. fruncido, que nos conseguimos muchas veces. Bueno, lo que vamos a enseñar la semana que viene es a cambiarte esa actitud que tú estás describiendo. Uno puede influir en la otra persona cuando está conversando con ella, para precisamente, si está en una actitud cerrada ante lo que estás hablando, por ejemplo, si quieres convencer a un cliente de venderle algo, para que se abra a la confianza de comprarte, por ejemplo, un producto o un servicio. Mire, me dicen que tenemos 2 minutos, así que podemos hablar un poquito de rapport. A mí me pareció súper interesante cuando yo visité a un cliente en Maracaibo que era una persona muy cerrada, que todo el mundo me decía, no lo vas a lograr convencer. Y tú te vuelves observadora, porque, bueno, por naturaleza los periodistas somos muy observadores, y yo empecé a ver cuáles eran los puntos de afinidad que podíamos tener los dos para introducir el tema y que él como que rompiera el hielo. Y la persona era apasionada con las orquídeas. Entonces cuando yo le toqué el tema, esa persona cambió, o sea, los ojos se le pusieron luminosos, establecimos una empatía, un punto de conexión y la venta fue algo indirecto y natural. O sea, Claro. hablamos tanto de un tema que le gustó de manera increíble que al final me dijo, sí, te voy a dar la publicidad, chica, porque eres mi compañera para hablar de orquídeas. Esa es una forma de generar rapport, pero hay otras formas de generar rapport, incluso cuando no conoces a la persona, que es identificando si es una persona visual, si es kinestésica, si es auditiva, y eso lo logras escuchando y viendo, analizando a la persona en el lenguaje verbal y no verbal. Entonces tú puedes de alguna manera utilizar no solamente fisiológicamente, por ejemplo, tú estás de manos cruzadas. De hecho estamos en la posición perfecta de rapport, que es a 45 grados, y yo puedo comenzar a imitar tu gesticulación y empezar a ver si tú eres visual auditiva. Entonces te empiezo a cambiar la forma o yo mismo conscientemente cambio la forma como hablo contigo. Por ejemplo, si tú eres una persona que eres muy visual, entonces te digo, imagina, ve, empiezo a utilizar palabras que te lleven y te conecten con lo que tú eres, ¿no? ¿Tú eres visual y kinestésico? Yo soy visual, yo soy Netamente 100%. visual. Bueno, todos tenemos de todo un poco, pero hay una que predomina. En mi caso predomina la parte visual. De hecho, en el lenguaje, y eso lo puede identificar cada persona, el que es auditivo, cuando te va a decir, escucha que te voy a decir algo. Ya El visual dice, mira lo que te voy a decir. Mira, o sea, tú no puedes mirar lo que se va a decir, pero el visual, lo mira porque se lo imagina. claro, por supuesto, por la manera como lo ve. Pero ya tú mismo puedes identificar quién eres tú, dependiendo de la manera como te comunicas. Una persona que, por ejemplo, es auditiva, siempre te hace, o sea,
quiere escucharte, ¿no? Eso es como para entrar en sintonía, ¿correcto? Para entrar en Tú sintonía. te desdoblas y llegas a la frecuencia de la otra persona. Básicamente lo que se hace cuando se genera rapport es que de alguna manera consigues que la otra persona tenga tanta confianza que cuando ya tú estás en un momento de rapport, si por ejemplo tú tenías las manos cruzadas y ya yo siento que se generó rapport, yo descruzo las manos y tú también las descruzas. Y eso parte incluso hasta de, por ejemplo, si la persona, de tratar de, por ejemplo, sincronizar el pestañeo. Hay miles de situaciones. Sin embargo, yo, según mi experiencia, una de las cosas que más funciona es saber si la persona es visual, es auditiva, es kinestésica, o es visual auditivo, o es kinestésico auditivo, que es el tipo de personalidad que no es ni visual ni auditivo, sino que es una persona que siempre hace introspección y siempre analiza todo muy bien, pone todo en un cuadro antes de tomar una decisión. Entonces, si tú le vas a hacer una presentación, por ejemplo, a un cliente y tú sabes que el cliente es visual, tienes que llevarle una presentación espectacular. Correcto. Porque la persona te va a aceptar más es por lo que está viendo. Si la persona es auditiva, entonces tienes que convencerlo hablándole, ¿no? Evidentemente, contándole, diciéndole, te voy a contar cómo vamos a lograr que tu producto, entonces por allí te vas, ¿no? Rápidamente, casi que a tono de monosílabo, porque me van a matar aquí. ¿De qué vas a hablar mañana en el programa? Mañana en el programa en Negocios y Marcas vamos a estar con No es Dieta, con Lorena Farías, y vamos a hablar de cómo, digamos, recuperar una alimentación que sea balanceada para los emprendedores para tener éxito, porque lamentablemente el ajetreado, la forma como manejamos la vida a veces nos impide, o creemos que nos impide, pues es una creencia limitante, alimentarnos correctamente. Entonces mañana voy a hablar con Lorena Farías, No es Dieta, sobre eso en el programa a las 10:30 de la mañana por aquí por BPI TV. Ya cuando me dicen no es dieta, ya hicimos rapport. Gracias a ustedes por acompañarnos. Estuvimos conversando con Leonardo Trecci sobre la programación neurolingüística y lo que nos ofrece para tratar las creencias limitantes, cómo potenciarlas y transformarlas. Feliz día para todos, los esperamos mañana. Chao, chao.